Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a Cultura Democrática. Amigos, aquí hay tomate. Algo de lo que no se han hecho eco los grandes medios de comunicación y que nos parece harto importante es lo siguiente. En el pasado BOE del 24 de marzo, cualquiera puede ir a comprobarlo, se publicó una resolución del Consejo de Ministros por el que se establecen normas de seguridad para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes. Precisamente en el actual contexto, ¿verdad? En el que se comenta que Rusia pues, va a desplegar armamento nuclear en Bielorrusia, tal como está la cosa con respecto a la guerra de Ucrania, etcétera. Aunque el acuerdo hace hincapié sobre todo en lo que es la posible radiación nuclear, ¿verdad? Que es una radiación ionizante. Personalmente creo que los tiros van por otro lado. Pero vamos a profundizar un poco más sobre esta resolución. Bueno, en esta resolución se expresa el protocolo de actuación en el caso de que la población pueda verse afectada por radiaciones ionizantes, que pudiera ser nuclear, que pudieran traer consigo, por ejemplo, la obligatoriedad de mascarillas para proteger los órganos respiratorios, confinamientos, ¿verdad? Os suena la canción, e incluso evacuación de parte de la población, según unos niveles predeterminados de radiación ionizante. Fijaos en varios ítems que quiero destacar, que los grandes medios de comunicación nos han hecho eco de este protocolo con lo importante que es, al menos hasta el momento, y que lo emiten en el actual contexto, ¿verdad? Y en el que se nos recuerda pues la posibilidad de nuevos confinamientos y de la obligatoriedad del uso de mascarillas otra vez. Bueno, con el documento este en sí, nosotros la población nos podemos limpiar culo, si me permitís la expresión. Si bien es cierto que nos pueden obligar a usar mascarillas por una normativa menor como pudiera ser esta, cierto es que en su día hubo varios intentos de reclamar la obligatoriedad del uso de mascarillas y los tribunales dijeron que el perjuicio por llevar la mascarilla, la restricción a la libertad que supone llevar la mascarilla, porque tú puedes decidir no llevarla, ¿verdad? Era mínimo en comparación a los potenciales beneficios que pudieran tener consigo, algo que es discutible, pero bueno. Lo que es el tema, sobre todo del confinamiento, solo se puede hacer, no ya por un estado de alarma, que como todos sabéis, fue declarado inconstitucional con buen criterio por el Tribunal Constitucional, sino por un estado de excepción o de sitio, ¿verdad? Solo de esta forma nos podrían confinar en nuestra casa o en algún lugar determinado, ¿verdad? El protocolo este, que está muy bien para consumo interno, pero por sí solo no vale para encerrarnos otra vez en nuestra casa. Eso es importante que lo tengamos claro. Haría falta un estado de excepción o de sitio, no un estado de alarma, que exige un trámite más garantista y un tanto más largo. Eso da para otro capítulo de Cultura Democrática y ya lo veremos otro día. Ahora nos queremos centrar en el porqué del protocolo este. Bien, la situación es la siguiente, y esto ya es un poco de opinión más bien personal, ¿verdad? El documento nos habla de radiaciones ionizantes. Yo he estado buscando a ver cuáles eran verdaderamente las radiaciones ionizantes, ¿verdad? Las radiaciones ionizantes son aquellas que pueden afectar más gravemente a la salud. Se habla de rayos X, rayos gamma, ¿vale? Automáticamente yo pensé en las antenas de telefonía, sobre todo las de 5G, que se fueron expandiendo
durante la pandemia por doquier, ¿verdad? Aunque la información que he conseguido rebuscar habla de que la radiación que pueden emitir estas potenciales antenas son radiación no ionizante y menos dañinas para la salud, la verdad que en el actual contexto de desinformación en el que vivimos, yo no me fío del todo. Al igual que no me fié del contenido de las banderillas y de otra serie de cuestiones. De hecho, en otro orden de cosas, no sé si lo he comentado en otro vídeo, por resolución judicial, Pfizer tuvo que revelar, lo podéis buscar, es público, que contenían verdaderamente las banderillas. Y oh sorpresa, contenían lo que muchos ya sospechábamos, incluso sabíamos, que es el óxido de grafeno reducido. Al hilo de esto, algo que no está declarado en el prospecto de las vacunas, esto es muy importante. Algo que ya muchos sabíamos, porque existe un informe pericial que es Vox Populi, que está firmado por un doctor en Ciencias Químicas de la Universidad de Granada, el profesor Pablo Campa Madrid, en el que analizó varios viales y descubrió que efectivamente en las banderillas existía óxido de grafeno. El óxido de grafeno, bueno, es un material que no daría para 3 vídeos a explicar qué es lo que hace, pero tened en cuenta que es un tóxico, ¿vale? Un tóxico que puede multiplicar su efecto en tanto y cuanto por la radiación, ¿verdad? Si el óxido de grafeno, si lo llevara a las banderillas, que todo parece indicar que sí, porque lo reconoció la propia Pfizer, si a eso le metes una radiación extra que pudiera hacer a través de las antenas de telefonía, por ejemplo, eso puede provocar un efecto similar al de la radiación nuclear, ¿verdad? Pensad por un momento que nos cuentan de que ha habido un escape nuclear no sé dónde, o ha habido un ataque nuclear en cualquier otro lugar. Por ejemplo, pongamos en Ucrania, ¿vale? Pensad, los más viejos del lugar, como puede ser un servidor, recordamos el accidente de Chernóbil. La central nuclear de Chernóbil, como todos sabéis, está en Ucrania, y yo recuerdo, siendo un niño, que los mapas de radiación, ¿vale? Ponían unos mapas de radiación en el que la misma llegaba hasta Barcelona inclusive, ¿vale? Entonces la radiación desde Ucrania llegaba a Barcelona, imaginad. Pensad por un momento que bien acometen un ataque verdaderamente sobre Ucrania con armas nucleares tácticas o no, o simplemente lo simulan, ¿verdad? Como suele decirse, la primera víctima en una guerra es la verdad. Vete tú a saber lo que están haciendo allí. Y nos dicen que hay radiación, ¿verdad? Pero esta radiación verdaderamente no proviene de ningún ataque nuclear, sino que proviene verdaderamente de la interacción de lo que es este óxido de grafeno con las radiaciones ionizantes o no de las antenas de telefonía, ¿vale? Como digo, yo os invito, al que no esté un poco enterado de la cuestión y del tema, que profundice un poco sobre lo que es el óxido de grafeno y los efectos que produce. De tal suerte que el óxido de grafeno combinado con las radiaciones ionizantes o no, no lo sabemos, de las antenas de telefonía, pueden provocar un efecto similar a lo que podría provocar la radiación. Muertes, por desgracia, malestar general, descomposición, fiebres, etcétera. Puede provocar un estado muy similar.
Ya tenemos el pretexto perfecto para obligarnos otra vez a confinarnos, ¿verdad? Esto es una, como digo, una opinión personal. Yo no creo que se atrevan a tanto. Que se atrevan a tanto me refiero a empezar a lanzar bombas nucleares o a hacer estallar deliberadamente alguna, porque con eso es que se cargan el planeta. Y no quedaría nada ni para nosotros ni para ellos. La radiación tarda, hay mucha literatura científica sobre ello, miles de años en disiparse del todo. Imaginad lo que pudiera hacer un ataque nuclear a gran escala. No quedaría completamente nada. Pero pensad en la mascarada que pudiera suponer lo que estoy diciendo. Pensadlo por un momento. En el que hagan pasar tanto el óxido de grafeno que llevan las banderillas, reconocido por Pfizer, por este informe pericial que digo, en interacción con las radiaciones ionizantes o no ionizantes que pudieran hacerse pasar por lo que es radiación nuclear. Ya tendríamos otro confinamiento nacional servido por el tiempo que a ellos les dicen la gana. A muchos les puede sonar o parecer a teoría de la conspiración, pero convengamos que los tiempos que nos ha tocado vivir están pasando cosas muy raras, de tal suerte que no seríamos capaces de distinguir lo que es radiación nuclear de este otro tipo de radiación ionizante o no en interacción con aquel elemento que he descrito antes. Los muertos se pudieran contar, por desgracia, por millares, los heridos 3/4 de lo mismo, y tendrían el pretexto perfecto para organizar un confinamiento sine die. Al final, tener en cuenta la casualidad, entre comillas, de que salga el protocolo este precisamente ahora. Cuando en los tiempos de la Guerra Fría, ¿verdad?, ha habido amenazas mucho más serias que las que hoy en día con el conflicto entre Ucrania y Rusia, ¿verdad? Resumiendo, que no quiero hacer el vídeo muy largo. A nuestro juicio todo parece ser una mascarada en el que probablemente, no a muy largo plazo, ojalá nos equivoquemos, se va a simular que existe radiación nuclear de una o de otra manera, ¿vale? Al igual que se simularon probablemente otras cosas, o se exageraron, aunque realmente no va a ser aquello, sino que va a ser algo muy parecido, en el que el ciudadano común no va a ser capaz de apreciar la diferencia, lo que va a justificar confinamientos masivos. Y lo que es la cuestión de los confinamientos no lo digo yo, lo dice el protocolo este que os acabo de señalar, que está a disposición de todos ustedes en el BOE, como digo, del pasado viernes 24 de marzo. Así que agarraos que vienen curvas, no sabemos cuándo, ¿verdad? Lo que sí quiero lanzar, desde mi modesta y humilde opinión y posición, un mensaje de tranquilidad, ¿verdad? Yo no veo que se esté hablando de, o que sea posible, un ataque o un escape nuclear a gran escala. Por lo que si sale alguna noticia de que se han empleado armas nucleares tácticas en Ucrania, o que han atacado una central nuclear y ha habido un escape, o incluso que se ha atacado una ciudad europea, ya se encargarían de taparlo y de dar otro tipo de información contradictoria.
yo estaría tranquilo porque lo considero harto improbable, por lo que antes hemos dicho. Pero claro, los efectos que pueden provocar estos, con esta combinación de lo que tienen las banderillas por un lado y de las radiaciones ionizantes o no que pueden emitir las antenas de telefonía por otro, tened en cuenta que no estamos hablando de ciencia ficción. Nuestro móvil emite radiación, la radio emite radiación cuando la encendemos, la televisión emite radiación, ¿verdad? Yo no soy técnico en la materia, yo he leído sobre el tema, como supongo que todos ustedes, pero yo no soy capaz de discriminar hasta qué intensidad estas antenas de telefonía pueden emitir algún tipo de radiación. Si hay gente que lo mide, y si buscáis buceáis y buscáis por internet, si os vais a dar cuenta de la radiación que emite estas antenas de telefonía, ¿verdad? Que desde un punto de vista fisiológico, si nos paramos a pensar un poco, muy sanas no parecen, ¿verdad? En tanto en cuanto cuando quieren poner en el bloque de viviendas que yo vivía antes, querían poner una antena de telefonía de estas y pagaban a la comunidad de vecinos un montante importante, ¿verdad? Si fueran inocuas, pues igual no tendrían que pagar tanto por ellas, ¿verdad? Y no hace falta nada más que verlas para, desde un punto de vista distinto natural, darnos cuenta de que muy sana y muchos beneficios para la salud no parece que den. Quizás sí para las comunicaciones, está claro, pero resultan harto sospechosas. Bueno, no os entretengo más, muchas gracias por vuestra atención. Os invito a buscar esta resolución del Consejo de Ministros, que se resolvió el 21 del 3, pero se publicó en el 24. Se llama, por si lo queréis buscar, las normas de seguridad para la protección contra los peligros derivados de la exposición de las radiaciones ionizantes, y ahí os vais a enterar de las diversas categorías que pueden tener las radiaciones, establecen ciertas categorías según la radiación que haya, y las medidas a imponer en el caso de que una zona adquiera una categoría u otra. Resulta muy interesante. Por favor, no olvidéis suscribirse si les gusta lo que ven. No olviden, por favor, darle a like porque nos ayudaríais mucho para la difusión del canal. La segunda parte de mi exposición es opinión. Como decía Heráclito, lo que hay es átomos y vacíos, el resto es opinión, y como mi opinión, tomadla como tal, como una opinión. No le deis más valor del que tiene. Gracias a todos y que paséis una felicísima noche.